Hola a todos. La siguiente presentación trata sobre las propiedades de los sistemas ecológicos, tema que corresponde a la unidad temática número 2, Ecología, Ecosistemas y Ecorregiones del curso de Ecología, Agricultura y Ambiente. Los objetivos de este tema son los siguientes. En primer lugar, definir el concepto de diversidad biológica y sus diferentes niveles de análisis. En segundo lugar, definir y diferenciar los términos de estabilidad, resiliencia, resistencia y persistencia. En tercer lugar, explicar la relación de la diversidad, la estabilidad y la productividad. Y por último, en cuarto lugar, definir y explicar los servicios ecosistémicos. Quiero aclarar que durante el transcurso de esta presentación voy a estar de alguna manera, por así decirlo, subiendo y bajando en los diferentes niveles de organización de la vida, muchas veces ejemplificando algunas de las propiedades o bueno, discutiendo algunos aspectos a nivel de poblaciones, en otros casos a nivel de comunidades o de ecosistemas. Bien, en primer lugar, definiremos qué es la diversidad biológica o biodiversidad. Si bien es un término que se usa habitualmente por diferentes actores de la sociedad, muchas veces no necesariamente se conoce a qué se refiere y se ha vuelto, diríamos, en las últimas décadas un término bastante de moda. Bueno, en base a la presentación o a la diapositiva que estamos viendo, según el Convenio de Diversidad de la Cumbre de Río de 1992, de la cual Uruguay es país firmante, se define a partir de explicar que la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros ecosistemas terrestres, marinos y otros como ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte, comprenden la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y en los ecosistemas. Por otra parte, una definición que puede ser complementaria, ya que incluye un aspecto esencial como puede ser el cambio, producto del proceso evolutivo, es la que proponen los autores Halter y Ezcurra, que expresa que las diversas formas de ser para la vida son el resultado de ese proceso evolutivo de los organismos. Es interesante observar que en el caso de la primera definición se plantea dónde puede identificarse la diversidad, entendido de en qué tipo de sistemas podemos identificar y caracterizarla, y también los diferentes niveles de organización de la vida, mientras que en el segundo caso se involucra más el mecanismo por el cual puede generarse la diversidad, que sería el proceso evolutivo. Bien. Ahora, si bien, como ya dije, es la diversidad o la biodiversidad es un término muy usado en forma coloquial, podemos preguntarnos para qué sirve conocer la diversidad biológica, cuál es el sentido de tener datos o información sobre qué es la diversidad biológica. Bueno, nos permite, por ejemplo, describir las comunidades, caracterizarlas, ¿no? Conocer su composición, como vamos a ver más adelante, o bueno, nos permite entender cómo están formadas, y por otra parte es una forma de medir los efectos tanto directos como indirectos de la actividad humana, o dicho de otra manera, también podemos a través del estudio de la diversidad evaluar posibles impactos de la acción antrópica sobre los sistemas que pueden afectar esa diversidad, ¿no? Actividades humanas que, por ejemplo, causan cambios en los ecosistemas, pueden estar determinando una disminución de la diversidad biológica y eso nos permite evaluar, bueno, qué tan fuerte o qué tan importante han sido las consecuencias de dicha intervención. ¿Y en qué consiste la diversidad biológica? Podemos identificar, por un lado, la diversidad biológica, como ya habíamos dicho anteriormente en la definición del convenio de Río 92, como una propiedad que está representada en diferentes niveles de organización de la vida, desde el nivel genético hasta el paisaje, y está representada en cada uno de esos niveles. Pero a su vez, en estos niveles podemos identificar tres componentes o atributos
que la caracterizan, que son la composición, la estructura y el funcionamiento o función de la diversidad. Estos tres atributos determinan y constituyen la diversidad dentro de un área. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de estos atributos o componentes? En el caso primero de la composición de la diversidad, corresponde a la identidad y la variedad de elementos en una colección. Incluye, por ejemplo, listados de especies y medidas de la diversidad de las especies y de los genes. La estructura, en el segundo lugar, es la organización física o de los patrones del sistema, desde la complejidad que puede tener un hábitat hasta las diferencias en la distribución espacial de las poblaciones. Y en el caso de la función o funcionamiento, involucra procesos ecológicos y evolutivos, por ejemplo, incluye el flujo de genes o el ciclado de nutrientes. Y como dice en la diapositiva, estamos hablando de también las interacciones que ocurren dentro de los diferentes niveles de organización. Si ustedes recuerdan, a nivel de poblaciones, las interacciones podían ser de competencia, por ejemplo, intraespecífica. Y también podemos ver otras interacciones a nivel de comunidades, como pueden ser las competencias interespecíficas, pero también otras tales como mecanismos de interacciones mutualísticas. En el siguiente esquema se propone la integración de estos tres componentes de la diversidad con la descripción de cada uno de ellos. Representa una jerarquía anidada donde los tres componentes son interdependientes e interconectados. Como recordarán, esta organización jerárquica sugiere que los niveles de organización superiores incorporan y contienen el nivel jerárquico inferior. Esto lo deberían recordar de las clases de enfoque de sistemas, donde hablábamos de los principios de tres niveles. De esta manera, el valor de la jerarquía permite entender y reconocer que los efectos de las acciones que ocurren a un nivel jerárquico afectará de alguna manera, en mayor o menor grado, a los otros. Pasamos a presentar algunos ejemplos de estos atributos para aterrizarlos un poco más a la realidad. En este primer ejemplo estamos hablando de la composición. Es el caso que presentamos, es la abundancia relativa de las especies dentro de una comunidad. En este ejemplo contamos con dos especies, como ustedes verán en la diapositiva, una especie de flor violeta y otra con flor rosada. Y lo que estamos viendo ahí no solamente es las dos especies diferentes, sino también cómo están representadas. En el caso de la flor violeta, representada por dos individuos, y en el caso de la flor rosada, representada por uno. Y ahí podemos caracterizar esa comunidad, finalmente compuesta por dos especies, a través de la abundancia relativa, entendida como la abundancia en base 100, o sea, el número de individuos de la especie violeta en el total de los individuos del conjunto de especies que hay en esa comunidad. Esa es una de las formas de evaluar la composición. También podemos hablar de la frecuencia de aparición de las especies, bueno, y otros atributos relacionados, en este caso, a nivel de comunidad. Para el mismo nivel de organización biológica, o sea, la comunidad, presentamos un ejemplo de la estructura. En la foto se pueden distinguir tres estratos de la vegetación: el estrato arbóreo, el arbustivo, el arbustivo es el que está contenido entre esas dos líneas amarillas, y el herbáceo. O sea que es una forma también de evaluar la estructura de una comunidad. Y por último, en el último caso, en relación al funcionamiento, podemos identificar las interacciones bióticas, en el caso de la herbivoría para niveles de comunidad, o por ejemplo, en el caso de un ecosistema, la eficiencia de la transferencia de energía y de materiales, tema que han tratado también en la clase anterior. Con todos estos ejemplos podemos describir de una manera más completa, más acabada, la diversidad de los sistemas, no solamente a partir del conteo de los componentes o los elementos de un sistema o de una comunidad o un ecosistema, dependiendo del nivel de organización que estemos analizando.
Entonces, como a modo resumen, la diversidad puede abordarse desde diferentes perspectivas, desde la variabilidad genética dentro de las poblaciones, de las especies, de la heterogeneidad de hábitats a escala de paisaje, y en particular en el caso de los paisajes o de una región, también la diversidad puede ser directamente observable. Por ejemplo, si identificamos parches de diferentes colores, texturas y coberturas, y en esos casos, cómo estimamos la diversidad presente en esas áreas. Para esto, en 1960, Whittaker propuso los términos de diversidad alfa, beta y gamma para estimarlas a escalas espaciales diferentes. Bueno, en el caso concreto de la diversidad alfa, es la diversidad que corresponde al número total de especies presentes en una comunidad. En el caso de la diversidad beta, representa el cambio en la composición de especies a través de un gradiente ambiental o un gradiente geográfico. Representa las diferentes especies existentes entre dos comunidades vegetales, por ejemplo, presentes en sitios geográficamente contiguos. Y por último, en el caso de la diversidad gamma, es entendida como la riqueza total presente en una región. Como forma de aclarar estos conceptos, presento el siguiente esquema que sintetiza las tres diversidades presentadas o mencionadas anteriormente. En el ejemplo número 1 se puede ver que la diversidad alfa y la beta son independientes. Si bien en el caso, por ejemplo, podemos tener una diversidad alfa baja, como se ve en cada uno de esos cuadraditos que ustedes tienen remarcados, porque cada uno de esos cuadraditos contiene una sola especie, representada por el color verde en el círculo, rojo en el rectángulo o azul en el triángulo. La diversidad beta, en ese ejemplo número 1, sin embargo, es alta, porque entre los tres sitios, si comparamos, o los tres áreas contiguas, comparamos, no existen especies compartidas. Tenemos en unos casos los círculos verdes, en otros los triángulos azules y en el otro caso los rectángulos rojos. Mientras que en el segundo ejemplo ocurre lo inverso, la diversidad alfa es alta. En cada uno de esos cuadritos remarcados aparecen los tres componentes o tres especies, mientras que la beta es baja. Si comparamos los tres sitios, encontramos que tienen la misma composición de especies. La diversidad gamma en ambos casos es la misma, o sea, estamos hablando de un total de especies para el ejemplo 1 igual a 3 y para el ejemplo 2 igual a 3. O sea que, si recuerdan, es la diversidad o la riqueza total que hay en esa región. ¿Cuál es la utilidad de aplicar o de conocer estas diversidades? Por ejemplo, para generar políticas de conservación de las especies amenazadas, para la cual pueden realizarse esfuerzos de identificar los sitios que tienen mayor riqueza o diversidad alfa, esa diversidad a nivel como local, o la gamma, entendido como la riqueza total del sistema. Sin embargo, la diversidad beta nos da otro tipo de información. Por ejemplo, nos brinda información para estudiar la heterogeneidad de un paisaje. Como veíamos, al comparar sitios contiguos, me permite ver ese gradiente ambiental que está expresando una diversidad diferente. Bien. Entonces, ¿cómo se puede medir o estimar la diversidad? Por un lado, se puede contar, como les decía, simplemente el número, en el caso de una comunidad, de especies que las constituyen. En el ejemplo que tienen en la primera parte, digamos, de la diapositiva, ustedes encontrarán un número total de especies que es igual a 3, y se denota con la letra S porque así se denota la riqueza. Y en el segundo ejemplo tienen una riqueza igual a 2.
Eso es el dato del valor de riqueza. Pero por otro lado también podemos calcular o estimar el valor de abundancia o abundancia relativa, es decir, el número de individuos de la especie violeta en el total del número de individuos de las dos especies, la violeta y la rosada. En el primer caso, ustedes tienen una abundancia relativa de la planta violeta, que es de 0,66 o 66%, mientras que en el segundo caso, la abundancia relativa de la planta de flor violeta es del 50%. Si comparamos estas comunidades, vamos a ver diferencias en esa abundancia relativa y en el caso de la segunda comunidad, podríamos decir que está cada una de las especies está igualmente representada. Esta información nos permite tener también una claridad mayor al momento de caracterizar esas comunidades.